¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo. En el día de hoy continuamos con nuestro seminario sobre Apocalipsis. En este caso nos toca los capítulos 17 y 18. Van a ser temas muy importantes, pero también muy delicados. Tocan aspectos que quizás duelan. Así que vamos a tratar de hacerlo con el mejor de los espíritus para que podamos transmitir la palabra de Dios sin herir las susceptibilidades. Le pedimos a ustedes que abran su corazón y que predispongan la mente para entender la palabra que Dios nos ha dejado para este tiempo, que es muy fuerte pero muy necesaria, porque realmente estamos en una situación delicada como sociedad. Para tratar este tema me acompaña mi esposa Loreto Martínez. Bienvenida. Muchas gracias y también gracias a Dios por darnos la oportunidad de una vez más estar aquí con ustedes. Así que les recordamos las redes sociales. Estamos en youtube.com/Redadevenir Televisión, facebook.com/Redadevenir TV. Nuestro número de WhatsApp es más 591-721-00006. Así que cualquiera de sus preguntas u opiniones en cuanto a este tema, que es Apocalipsis 17 y 18, nosotros vamos a estar leyéndolas y compartiéndolas aquí para que ustedes también formen parte de esta mesa. Pero también les recordamos que ustedes pueden encontrar el contenido, todos los videos que se han editado y subido en Telegram, en el enlace que va a aparecer en pantalla. Así que tampoco se pierdan esa oportunidad de poder tener esos materiales en sus propios dispositivos para también, si ustedes quieren reproducirlos, pasárselos o compartírselos a alguien, puedan hacerlo sin ningún problema. Muy bien, vamos a continuar este estudio entonces haciendo un breve repaso de lo que hemos visto hasta aquí en el programa anterior. Nosotros estuvimos viendo el tema de los capítulos 15 y 16 del Apocalipsis, donde se detallaron cada una de los castigos que Dios tiene reservados para el tiempo cuando se acabe su gracia y Él derrame su ira sobre quienes han estado engañando y maltratando a su pueblo. También concluimos nuestro programa explicando más o menos cuál era el orden de los acontecimientos según lo que entendemos nosotros, que primero están los sellos del Apocalipsis, que es un relato muy parecido, podríamos decir paralelo a lo que Jesús habla en Mateo 24, Lucas 21, y es el contexto que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de predicación de la palabra, pero también de quita de la paz de la tierra, de aumento de precios de los alimentos, y también empiezan los tiempos de mortandad y pestes, ¿no? Pero estos caballos recorren la tierra, van a recorrer la tierra hasta que comience el tiempo de persecución sobre los hijos de Dios. Muy pronto va a llegar el tiempo de la ira de Dios y el silencio en cielo por media hora. También nosotros vimos que las trompetas del Apocalipsis estarían comenzando luego de un tiempo de los sellos y que tienen que ver con el anuncio del juicio divino sobre los vivos de la última generación. Al principio se va a producir de manera paralela con la imposición de leyes dominicales en el mundo y grandes hechos, digamos, en la naturaleza que van a empezar a suceder desde ese momento en adelante, que va a estar acompañado además por una fuerte presencia del Espíritu Santo que va a ayudar a los hijos de Dios a llevar el Evangelio en un momento difícil. Ahí se van a promulgar leyes dominicales, regionales, podríamos decir, de que solo instan a adorar en domingo, pero más tarde van a venir leyes más opresivas que van a hacer que el pueblo de Dios huya a las montañas. Es la gran tribulación en las ciudades, persecución y martirio de los hijos de Dios. Podríamos decir que se va a imponer la abominación desoladora luego de un tiempo de que se haya estado pisoteando la ley de Dios en los congresos de los países. Y más tarde, ya después del cierre del tiempo de gracia, se van a producir las 7 copas de la ira de Dios y en el medio de eso también va a estar el último intento del diablo por raer de la tierra a los hijos de Dios con una ley de pena de muerte universal que directamente no implica juicio previo. Las personas que te encuentren te pueden querer quitar la vida por el hecho de ser fiel a los mandamientos de Dios. Nosotros en el capítulo 16 del Apocalipsis vimos una a una lo que iban a ser las copas de la ira de Dios. Allí está el detalle de cómo Dios va a efectuar su venganza. Ahora,
nos toca el capítulo 17 y vamos a ver de que uno de esos ángeles, dice el versículo 1 del capítulo 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, justamente las copas de la ira, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En el día de hoy vamos a tratar de entender esta porción de la Escritura. ¿Qué ángel será el que viene a mostrarle la sentencia contra la gran ramera? Pues la Biblia no lo dice, pero si hacemos un poco de inferencia, podemos darnos cuenta que quizás se puede tratar del 5.º ángel, porque él derramó su copa sobre el trono de la bestia, que es justamente donde está sentada la gran ramera. Y su reino, dice, se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esto era el 5.º ángel que tenía la 5.ª copa. Y ahora en el capítulo 17 vemos que uno de los 7 ángeles le va a mostrar la sentencia contra la gran ramera. ¿Sentencia qué implica? Castigo. Castigo puede ser. O recompensa, la recompensa. ¿Pero es producto de qué? De un juicio. De un juicio. Entonces, en este momento, cuando comienza a ser explicado el capítulo 17, vemos que hay un juicio de Dios que ya se ha estado efectuando y que se ha llegado a un término. Sí. Podríamos decir un término parcial, porque ya vamos a ver de que todavía el tiempo de gracia no ha terminado, pero aquí ya tenemos una sentencia contra una institución que está identificada como la gran ramera. Si nosotros queremos saber a quién simboliza la gran ramera, tenemos que primero pensar a quién simboliza la mujer en la Biblia. Nosotros en Apocalipsis 12 podemos entender que allí está hablando de la mujer pura, una mujer que dice iluminada como con vestiduras de sol, dice, con 2 estrellas en su cabeza, que no solamente es pura, es una iglesia pura, sino que vamos a ver, dice, estando en dolores de parto, cuando estaba por nacer el Mesías, el dragón comienza a perseguirla y quiere devorar a la simiente de la mujer tan pronto como nace, que sabemos se trata de Jesús. Pues esta mujer, la mujer pura, es la que sufre la ira del diablo y la persecución del diablo. Pero justamente vamos a ver que en Apocalipsis 17 tenemos otra mujer que es definida como la gran ramera, que no solamente no sufre la ira del diablo, sino que comanda o está montada, dirige una gran bestia espantosa y terrible de 7 cabezas y 10 cuernos. Fijémonos las imágenes. Al principio, la iglesia de Dios nace pura, pero después, ¿qué sucedió? Algo así, miren. La gran ramera del Apocalipsis, en vez de ser una iglesia pura, perseguida por la bestia espantosa y terrible de 7 cabezas y 10 cuernos, es quien la comanda. Y no solo se emborracha, sino que da a beber a otros del vino de su prostitución, es decir, de sus engaños diabólicos que luego vamos a tratar. En este estudio precisamente vamos a tratar de entender todos estos símbolos y la manera en que esta profecía alcanzará su cumplimiento perfecto en nuestros días. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar de quién se trata. Y para esto, el Apocalipsis abunda en detalles. Quería hacer un comentario en base a este versículo. Dice que uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, ¿no? Justamente cuando se habla también, bueno, porque nosotros a través de este programa vamos a ver que la gran ramera habla sobre una iglesia. Y también cuando se habla de la iglesia de Dios, la que es pura, lo hace uno de los ángeles. Uno de los ángeles que tenían las 7 copas. Eso vemos en Apocalipsis 21, el versículo 9. Lo voy a leer. Dice, entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es decir, que cuando se habla tanto de la iglesia que es prostituta, como la iglesia santa, que es la esposa de Cristo, lo hace uno de los ángeles
de los ángeles que tenían las 7 copas. Que tienen encomendada la tarea de definir el conflicto entre la iglesia pura y la iglesia apóstata. Sí. Y justamente eso es lo que nos toca, porque nos dice que esta iglesia tiene las siguientes características. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cómo puede ser de que una mujer esté sentada sobre muchas aguas? Pues porque las muchas aguas en la Biblia tienen un significado, es un símbolo. Y si nosotros nos fijamos, el mismo versículo 15 de Apocalipsis 17 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces podríamos decir, estamos hablando de una iglesia universal, podríamos decir, ¿no? O que domina sobre el mundo entero, sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No es una iglesia perdida por ahí, es una iglesia que está sobre mucha gente. Pero también dice, como característica, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir fornicar? Bueno, es una relación ilícita entre una mujer y un hombre. Nosotros vimos que la mujer representa a la iglesia de Dios. Y Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, esta iglesia, en vez de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se une con el César para imponer sus dogmas por medio del poder de imposición del Estado. Usted sabe que la religión tiene que ser algo voluntario, algo que uno adora en libertad. Sin embargo, cuando una iglesia se corrompe y ya no puede dominar a las personas por medio del espíritu de arrepentimiento que debe motivar a una iglesia, dice que cuando la iglesia se corrompe, apela al brazo poderoso del Estado para imponer sus dogmas por medio del poder de imposición del Estado. El Estado te dice qué tenés que hacer y vos no podés decir sí o no, porque precisamente lo que le caracteriza al Estado es el poder de obligar a las personas a hacer determinadas cosas. Pues una relación ilícita, una fornicación en este sentido, trata de una relación entre la religión, que tiene que hacer algo a conciencia, con el Estado, que es algo que te impone. ¿Cómo te va a imponer la religión un Estado? Bueno, eso es lo que caracteriza. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Quería también mencionar de que es maravilloso cómo en el Apocalipsis la Biblia toda es como si tuviera como si fuera el resumen de toda la Biblia. Y cuando nosotros estudiamos un capítulo, es como que si nosotros profundizamos encontramos mucha verdad en toda la Biblia. Y hay algo que habla también sobre la ramera en Nahum. Nosotros lo podemos encontrar. Y aquí también da algunos... Nahum, un profeta del Antiguo Testamento. Sí, que bueno, él hablaba sobre el tema él profetizó en el tema de Nínive. Nínive sabemos que antes con Jonás se había arrepentido y se había salvado, pero volvió a caer en pecado, y aquí es cuando aparece el profeta Nahum. Entonces en el libro de Nahum, en el capítulo 3, también habla sobre la ramera. Y tiene relación con lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque dice esto. Porque lo que genera que hayan fornicado con los reyes de la tierra es lo siguiente. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 3. Cargas de caballería, resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de heridos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. La gente tropieza con ellos. Y todo por culpa de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones y con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Entonces seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y después, cuando vayamos desarrollando el capítulo 17, hay algunas características aquí que también se cumplen en el capítulo 17 de Apocalipsis. Entonces vaya anotando, paralelamente al capítulo 17 de Apocalipsis, tiene que leer el capítulo 3 del profeta Nahum. Sí. Bien, ahora, ¿será que hay una institución religiosa en el mundo que se caracterice por tener relaciones con los reyes de la tierra?
¿Será que la religión, por ejemplo, budista se caracteriza por eso? ¿La religión hindú? No sé. Bueno, es muy poco conocido, o sea, El no tiene maometanismo. mucho alcance. Fíjense, aquí hay una iglesia de que tiene permanente relación con casi todos los reyes de la tierra. Sea del partido político que sea de América Latina, de Europa, de América del Norte, de los países árabes. Acá hemos puesto algunos ejemplos, pero usted vaya a buscar a ver qué presidente o qué candidato a presidente no tiene una foto de este tipo. Están haciendo alianzas, están teniendo relaciones entre el César y lo que debería ser la iglesia de Dios. La iglesia que porta el nombre de Cristo. Es una iglesia que ha abandonado a Cristo y se ha ido tras los poderes terrenales. Y vamos a ir hablando un poquito más a medida que avancemos con lo que es el ecumenismo hoy en esta iglesia y lo que significa en nuestros días. Ahora, si continuamos con nuestro estudio, dice: los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Nahum habla también de hechizos que hace esta ramera. Entonces, ¿qué significa esto? Pues hoy en día, por ejemplo, nosotros no es común sorprendernos con un titular diciendo: el hermano de un papa, ahora recientemente, implicado en el abuso de más de 500 menores. Es un escándalo. La corrupción del banco o del Instituto de Obras Religiosas, usted sabe, el más corrupto de todos los bancos, de la institución que dice ser la representante de Dios en la tierra. Las orgías de toda clase que se dan justamente en el seno de la curia romana, de los dirigentes máximos. Los escándalos de pedofilia por todas partes del mundo. Pecados que llegan hasta el cielo. Sin embargo, las personas dicen: ay, pero qué cara de bueno tiene. Mira, usa zapatos los de siempre. Con gestos están como emborrachados por el vino de su prostitución, dice aquí Apocalipsis. Entonces, dice: los moradores de la tierra se han embriagado. ¿Qué caracteriza a un borracho? Le pegan y no le duele. No se acuerda de nada. Bueno, así están los moradores de la tierra con lo que está sucediendo con esta institución religiosa que, diciendo ser la iglesia de Dios, hoy es una habitación de demonios, pero no por palabras mías. Lo va a decir la propia Biblia. En este sentido, nosotros no podemos abundar en todos los detalles y en todas las cosas que cumplen esta profecía, pero nosotros les queremos invitar a que ustedes vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí nosotros lo hemos explicado mejor en un video que hicimos que se llama Ecumenismo, el gran engaño. Es el primer video, el primer documental que nosotros hicimos y tratamos sobre este tema y de todas las cosas que están haciendo desviar la adoración de Dios hacia el enemigo de Dios. Ahora, la profecía continúa de la siguiente manera, diciendo: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, nosotros acerca de los nombres de blasfemia ya hablamos un poquito cuando tocamos el capítulo 13. ¿Se acuerda que las 7 cabezas tenían nombres de blasfemia? Bueno, hoy traje algunas copias de pantalla de una búsqueda que hice en una enciclopedia en línea que se llama Wikipedia, que usted puede acceder, una de las más populares, hablando sobre el artículo de Papa. Ahí dice: el Papa es el obispo de Roma. Hasta ahí, todo bien. Y como tal recibe la consideración de cabeza visible de la Iglesia Católica. Acá ya tenemos un problema, porque la cabeza de la Iglesia es Cristo. Y cabeza del colegio episcopal, además del título de soberano en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Esto recién después de 1929, cuando Benito Mussolini, a través de los pactos de Letrán, le devuelve la Ciudad del Vaticano y se crea un Estado de 44 hectáreas. Imagínense,
un poquito más de 8 manzanas, de 5 por 8. Ni un barrio, podríamos decir, ni un condominio. Ahora, a continuación dice, el Papa tiene otros títulos como Santo Padre. Eso ya es una blasfemia. Jesús dijo, no llamen Padre a nadie en la tierra. Esas son palabras textuales de Jesús. Aquí se hace llamar Santo Padre, que es una alusión a Dios Padre. Sumo Pontífice. Jesús dice que es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y acá hay una persona que se hace llamar sumo puente, sumo intercesor entre Dios y los hombres, siendo que Jesucristo es el único intercesor. También dice que es el puente máximo. Epa, ¿no es Jesús el puente máximo? Pontífice máximo, dice. Y vicario de Cristo. Vicario quiere decir representante de Cristo. Dice que es el representante de Cristo en la tierra. Ahora, Jesús cuando se fue dijo, me voy, pero les vamos a enviar al Consolador. Él me va a representar y Él les va a enseñar todas las cosas que yo les he dicho. También intenta ocupar no solamente el lugar del Padre, del Hijo, sino también del Espíritu Santo. Y continúa, dice, a nivel internacional el Papa recibe trato de jefe de Estado, ya dijimos desde 1929, y el tratamiento honorífico y protocolo de su santidad. Su santidad. Algo que Dios es el único santo a esta escala, ¿no? Igualmente, es el representante por excelencia de la Santa Sede, la cual tiene personalidad jurídica propia, canónica e internacional. Asimismo, el pontífice posee inmunidad diplomática, es decir, no puede ser acusado en tribunales. Al único que lo puede acusar ¿saben quién es? Dios. Y es lo que está haciendo. Y a continuación, dice este artículo al final, como jefe supremo de la Iglesia, yo creí que era Cristo, tiene las facultades de cualquier obispo y además aquellas exclusivas inherentes a la cátedra petrina. Claro, él se dice que es el sucesor de Pedro, que lo colocan como el primer papa, lo cual es mentira. Dice, como la Declaración Universal de Santidad, o sea, ellos pueden nombrar santo al que quieran, aunque haya participado de la Segunda Guerra Mundial y haya sido uno con los nazis, por ejemplo, ellos los pueden nombrar santos si quieren. Y tiene la potestad de declarar dogmas, dice acá. Esta última es una de las más controvertidas, ya que implica la llamada infalibilidad papal, por la cual, conforme al dogma católico, o sea que ellos mismos lo han dicho, el pontífice está exento de cometer errores en materias de fe y moral. Bueno, si usted quiere saber por qué está llena de nombres de blasfemia, acá tiene un pequeño ejemplo. No son los únicos, hay muchos más. Pero, ¿qué querrá decir o por qué se presenta en el desierto? Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y ahí ve a una mujer sentada sobre una bestia. ¿Por qué aparece en el desierto? Bueno, la misma profecía, aquí en la misma página de la Biblia, lo aclara. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice a continuación, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. O sea, aquí la profecía está diciendo, esta es un poder mundial que existió en el pasado, hoy no figura, digamos, en los estándares de bestia, de poder mundial, universal. Dice, no es, pero dice, está para subir del abismo e ir a perdición. O sea, la profecía está en el desierto porque es justamente el lugar donde ha sido condenada al destierro esta bestia espantosa y terrible, de 7 cabezas y 10 cuernos, pero dice, aunque no tiene poder, está para subir del abismo e ir a perdición, o sea, está recobrando el poder que tenía en la antigüedad. ¿Qué otra institución ha sido un imperio mundial, ha gobernado el mundo por miles de años, como es la Iglesia Católica Romana?
pero que después pierde el poder desde 1798 con la Revolución Francesa, y ahora estamos viendo que está retomando el poder a pasos agigantados. Entonces, nosotros leíamos recién al comienzo de Apocalipsis 17 que los moradores de la tierra estaban embriagados con el vino de su prostitución. Ahora aquí, en el mismo Apocalipsis 17, pero ya el verso 8 dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, es decir, los que van a ser salvos, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. En palabras de Apocalipsis 13 dice que se curó la herida de muerte y toda la tierra se maravilló en pos de ella. Bueno, acá dice, se asombraron en pos de la bestia que era, no es y será. Es la misma bestia que está en Apocalipsis 13. La única diferencia es que ahora está comandada, podríamos decir, tiene una mujer encima que la comanda, una mujer ramera. Ya vamos a tratar de dilucidar de qué se trata. Ahora, ¿qué significan los 7 cabezas y los 10 cuernos de la bestia? Tenemos que diferenciar la bestia espantosa y terrible por un lado y la ramera por otro. Que está encima ¿A quién apunta cada uno? Estamos hablando ahora de la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significan? Pues aquí mismo, Apocalipsis 17, se encarga de aclararlo. Dice desde el versículo 9, esto es para mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son de la bestia, pero también están relacionados con la mujer ramera. Ahora, si ustedes ponen ciudad de las 7 colinas o de los 7 montes en Google, lo primero que aparece es las 7 colinas de Roma. Y ahí ustedes pueden ver el mapa, está la colina Aventina, Campindoglia, Quirinale, Palatino, Viminale, Esquilino y Celio. Esas son las 7 colinas de Roma, en medio de las cuales se encuentra la ciudad de Roma y el Estado del Vaticano. Ahora, por si cabe alguna duda, quizás Google está errado, si vamos a la Biblia Traducción Católica, el libro del pueblo de Dios, la editorial de San Pablo, nosotros tenemos que como explicación de este versículo 9 de Apocalipsis 17 dice, se trata de las 7 colinas de Roma. Los propios comentaristas católicos reconocen que se trata de las 7 colinas de Roma. Ahora, no se queda ahí el símbolo de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Dice, además, las 7 cabezas son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahora dice, la bestia que era y no es también el octavo. Es decir, va a resurgir, va a volver a ser, es también el octavo cuando venga el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Qué significa esto? Las 7 colinas identifican a Roma. Ya lo vimos, clarísimo. Hasta lo reconocen los mismos comentaristas católicos. Ahora acá dice, además de ser las 7 colinas, son 7 reyes, que son 7 reyes consecutivos, porque dice, 5 han caído, uno es, otro aún no ha venido, y el otro cuando venga, es necesario que dure breve tiempo, y después vendrá el octavo, que es cuando la bestia resurja en todo su esplendor. Bueno, nosotros esto lo explicamos bastante bien en un video que se ha viralizado bastante, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, se llama Francisco el último papa, y ahí habla de 2 posibles interpretaciones. Una es que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos tiene las 7 cabezas que representarían a 7 imperios sobre los cuales se sienta la mujer. Quiere decir de que se está sentando sobre un poder que ha sido construido sobre avances que han ido produciendo imperios anteriores, los cuales serían Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma militar y Roma papal. El secularismo, que vendría a ser el que vence a la Roma papal en 1798 con la Revolución Francesa. Luego vendría el nuevo orden mundial
que va a ser el poder que va a durar poco tiempo, y luego el resurgimiento de la bestia en la Roma papal cuando recobre el poder que tenía en la Edad Antigua. Esto, ¿en base a qué lo decimos? Bueno, si ustedes ven el aspecto de la bestia espantosa y terrible en Apocalipsis 13, van a ver de que se asemeja a todas las bestias que existían en Daniel 7, que eran las bestias que representaban justamente a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora, existe otra interpretación también que tiene que ver con lo que dice el versículo 18 del capítulo 17 del Apocalipsis. Dice, la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, la segunda interpretación tendría que ver con 7 gobernantes de este poder romano papal que existirían desde que existe justamente la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la cual es el Estado del Vaticano. Si ustedes van a ver el mismo artículo que yo les mostraba recién, el artículo Papa, avanzando aquí, van a encontrar que la jefatura de la ciudad del Vaticano solamente tiene 8 reyes. El primero es Pío XI, que fue el que firmó en febrero de 1929 el Pacto de Letrán, y así se fundó el actual Estado del Vaticano. Luego vendría Pío XII, que fue el Papa que participó en la Segunda Guerra Mundial. Luego Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, que fue el Papa que duró solo 30 días. Juan Pablo II, que fue el Papa que catapultó la imagen de la Iglesia Católica en el mundo entero. Benedicto XVI, que tuvo un gobierno abreviado, renunció, se fue antes, algo inaudito en la historia de la Iglesia Católica. Y después viene Francisco, el 8º. Ahora, fíjense cómo dice el artículo también de Wikipedia respecto a Francisco, Papa. Dice, como tal, es el jefe del Estado y el 8º soberano de la ciudad del Vaticano. ¿No es algo llamativo? Es el 8º rey de la ciudad del Vaticano. Antes de esto, la Iglesia romana no tenía reyes, tenía obispos de Roma, porque no tenía ningún territorio propio. Era solamente un cargo eclesiástico. Ahora, desde 1929 y a través de los pactos de Letrán, la Iglesia adquiere la potestad de tener un Estado soberano en el mundo, del cual ahora es rey y nadie lo puede juzgar. Entonces, ustedes quieren más detalles sobre esto que les estoy diciendo, vayan a ver ese video, no podemos explayarnos demasiado aquí, pero vamos a continuar. Ahora, ¿qué significan? Ya vimos lo que significan las 7 cabezas. ¿Qué significan los 10 cuernos? Bueno, la misma Biblia en Apocalipsis 17 también lo aclara. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y acá tenemos que hacer un breve análisis. Nosotros recién vimos que la cabeza que estaba en el presente de la profecía, ¿cuál era? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima o la octava? La quinta. Dice 5 han caído, 1 es. La sexta entonces. Ya sea que lo analicemos por el lado de los imperios mundiales que han habido desde Babilonia, o que lo analicemos por el lado de la escatología de los papas finales que iban a haber en esta iglesia, siempre tenemos que situar el presente de la profecía en la sexta cabeza. ¿Se entiende? Entonces, o es el secularismo, que vendría a ser el sexto. Algunos dicen Estados Unidos, del cual yo no estoy de acuerdo, porque Estados Unidos no forma parte de la bestia espantosa y terrible de 7 cabezas y 10 cuernos, porque es una bestia que sale del mar. De la tierra. De la tierra surge Estados Unidos, que es la bestia con apariencia de 2 cuernos como de cordero, pero una boca que hablaba como dragón. Esa surge de la tierra y representa a los Estados Unidos. Las 7 cabezas de la bestia espantosa y terrible, que surge del mar, no pueden ser de Estados Unidos, sino tienen que surgir entre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces,
¿O es el secularismo ateísta que vivimos nosotros en el presente, la sexta cabeza? ¿O es Juan Pablo II, el Papa que catapultó la imagen de la bestia en el mundo entero? Ahora, si los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino en el presente de la profecía, quiere decir de que en nuestros días son reyes que todavía no tienen autoridad. Están en el futuro. Ya sea que lo analicemos por un lado de la profecía o por el otro, el que más le guste. Son 10 reyes que aún están en el futuro. Pero dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos 10 reyes no son 10 reyes consecutivos. Son 10 reyes que representan el poder mundial, los reinos del mundo, que van a recibir autoridad por muy poco tiempo, tal como una hora profética, es muy poco tiempo, juntamente con la bestia. Va a estar gobernando estos 10 poderes mundiales, pero al mismo tiempo la bestia que está resurgiendo. Ahora, ¿cuál es el propósito de que asuman el poder estos 10 reinos? Lo dice la misma Biblia, dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. O sea, ¿cuál es el propósito de darle el poder a estos 10 reyes? Que estos 10 reyes, luego de muy poco tiempo, le den el poder a la bestia y que se organicen para luchar contra el Cordero, que es Jesús. Estamos viendo un poder que es netamente anticristiano, no sé si se dio cuenta. Están luchando contra el Cordero, diciendo que son la iglesia de Dios. Ahora, ¿cómo surgió el papado? Pero hay una pregunta aquí antes, ¿no? Dice, ¿de qué manera se pueden aplicar los 10 reyes al último tiempo? ¿O qué podemos entender de qué van a ser los 10 reyes en el último tiempo? Y también hay un comentario de un amigo en Facebook que se llama Leo Alberro, que dice, esta es la profecía que más me asegura que falta muy poco para el fin. Por el versículo que leíste de Apocalipsis 17:11, que dice, la bestia que era y no es también el octavo y es uno de los 7 que iba a la perdición. Entonces aquí este amigo dice de que eso le demuestra que estamos muy cerca del fin. Vaya a ver, le recomiendo, es un video que se ha viralizado por algo. Tiene entre todas las publicaciones que hemos hecho, más de, no sé, como 7 millones de vistas. Entonces, vean ese video, van a ver la cercanía del tiempo que está sobre nosotros. Ahora, la primera pregunta era acerca de cómo van a obtener el poder estos 10. ¿O quiénes serían los 10 reyes del último tiempo? Bien, vayamos primero a la antigüedad. ¿Cómo surge el papado? Preguntábamos recién. Había un poder mundial que era Roma militar, que estaba en decadencia. Es invadida y es destrozada y es quemada por los pueblos bárbaros. Y a partir de allí se fundan 10 naciones a partir de la división de la Roma militar que hacen estos pueblos bárbaros. Los francos Francia, los burgundios Suiza, los suevos Portugal, los alemanes Alemania, y así los 10 pueblos bárbaros forman la actual Europa. Pero después de muy pocos años, estos 10 reinos que surgieron en aquel entonces se pusieron de acuerdo en darle el poder y la autoridad al obispo de Roma. Y a partir de aquel entonces, el obispo de Roma, el Papa, fue quien gobernó durante toda la Edad Oscura, la Edad Media, el oscurantismo. Y fue una década atroz, no hubo ningún avance científico, justamente porque imperaba este gobierno clérigo, pero al mismo tiempo que influía sobre el poder civil, la unión de la Iglesia y el Estado en la antigüedad, que no dejaba pensar a las personas por sí mismas, ni siquiera en el ámbito científico. No vamos a hablar del religioso. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro cuando la bestia que era y ahora no es, vuelva a ser? Van a volver a producirse otros 10 reinos que van a obtener el poder, pero por muy poco tiempo, para dárselo nuevamente a la bestia espantosa y terrible, pero ahora en la figura del Papa.
Lo mismo que sucedió en el pasado es lo que va a suceder ahora. ¿Quiénes son esos 10 reinos? Bueno, algunas personas hablan de la conglomeración de países que forman bloques económicos a nivel mundial. Hay 10 bloques, como por decir el ALCA, el Mercosur, la Unión de Países Árabes, la Unión de Países Chinos, y así. Bueno, hay 10 bloques. Otros dicen, el número 10 en la Biblia es un número simbólico que representa la totalidad. Los 10 mandamientos son la totalidad de los mandamientos de Dios. Implican todo lo que Dios le manda al hombre. Bueno, también podrían ser todos los reinos del mundo. Una especie de gobierno del nuevo orden mundial. Algo que nosotros estamos viendo bastante patente en nuestros días, de cómo está asumiendo un rol protagónico, como nunca antes en la historia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estableciendo qué cosas debemos hacer todos los países y ha establecido políticas para todos los países a nivel mundial. Bueno, muy probablemente podría darse una especie de gobierno mundial centralizado a través de una organización, si no es la ONU, una organización similar, que nuclee a todos los países del mundo, pero cuyo único propósito es, como dice la Biblia, entregarle su poder y autoridad a la bestia y pelear contra el Cordero. ¿Se entendió? Sí. Ahora, no tenemos que olvidarnos de la mujer. Dice, la mujer ya estamos dejando de lado a la bestia, que significa al poder civil de Roma de influir sobre los habitantes de la tierra, el gobierno mundial, podríamos decir, con sede en todas partes. Ahora aparece una mujer que dice, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, y de piedras preciosas, y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora, si ya vimos que la bestia espantosa y terrible significa a Roma gobernando el mundo a través de la religión, ¿no es lo mismo que la iglesia aquí, que aparece a través de la figura de una mujer? Dice, vestida de púrpura y escarlata. Hay algunos colores que son propios, digamos, de algunas religiones. La púrpura y la escarlata apuntan a los purpurados, por ejemplo, ¿no? Que son los gobernantes, ya sean obispos o cardenales de la iglesia romana. Fíjense, aquí tenemos el escarlata. Si tenemos que definir el color, lo podríamos definir con esta vestidura. El escarlata es el color por excelencia. Dice, pero además adornada de oro y piedras preciosas. ¿Ustedes ven ahí, hay un poquito de oro? ¿Será que habrá ahí en el Vaticano? Un poquito. Fíjense esta imagen. Y esto hay en muchas catedrales, en muchas partes del mundo, pero sobre todo en el Vaticano. Cualquiera que va se queda asombrado por la cantidad de oro que se encuentra allí. También habla de un cáliz de oro que está lleno de la inmundicia de su fornicación, o sea, de sus engaños. ¿Y esto qué le dice? ¿No es demasiado gráfico este capítulo? Realmente sí. ¿Qué poder en el mundo? A ver, un desafío, que aquel que diga, no es así. ¿Qué poder en el mundo tiene estas características? Que no sea esta iglesia. Todo apunta a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, pero no estamos hablando de usted. Si usted es católico, no estamos hablando de usted. Estamos hablando de una institución que a nivel mundial ha dejado a Cristo y está yéndose tras los caminos de alguien que le promete los reinos del mundo. Así como le hizo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora nuevamente se lo hace a otra persona que no es Cristo, sino el anticristo. Y este sí acepta la propuesta del diablo y acepta todos los reinos del mundo a consecuencia de dirigir la adoración de los hombres, no a Cristo, sino al enemigo de Dios, al diablo. De hecho, eso es algo que yo quería mencionar cuando leí Jeremías 51:1 y también el versículo 6.
de que hay gente dentro de la misma Iglesia Católica que son personas sinceras, que realmente están buscando a Dios de corazón y hacen las cosas, las tradiciones o las cosas de acuerdo a lo que están entendiendo y de acuerdo a lo que saben. Y yo considero que hay muchas personas sinceras y que realmente están creyendo que están sirviendo a Dios a través de sus tradiciones. Y que lo pueden estar haciendo. Sí, entonces, bueno, el llamado de Dios es huir, ¿no? Ya vamos a llegar ahí. Pero que Dios pueda ayudar a cada una de las personas que nos está viendo a que podamos discernir cuál es la verdad. Y que Dios vaya guiándonos y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero Él quiere salvarnos de lo que va a venir, no solo a esta iglesia, sino a todas las personas que pueden llegar a fornicar con ella, dejando su poder a través de todo lo que se va a imponer en el poder civil. Todos los gobiernos del mundo hoy están firmando pactos con esta institución, porque la corrupción del mundo, la corrupción política del mundo, está mano a mano con esta institución. Entonces, y ustedes lo pueden ver, ¿eh? Vayan a las noticias y lo ven. Tienen que dejarse refrescar un poco por el aire y salir de la embriaguez con que este poder tiene a los habitantes del mundo, como lo dice la profecía, no lo estoy diciendo yo. Sí. Ahora, un punto importante que yo les quería mostrar es que dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Porque la mujer en la Biblia no solamente representa a una iglesia, representa a la ciudad o al templo de esa iglesia. La mujer pura, por ejemplo, el templo de esa iglesia es la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, que en el capítulo 21 desciende del cielo a la tierra, dice, como una esposa ataviada para su marido. Vayan y búsquenlo. La Biblia es impresionante, el capítulo 21 de Apocalipsis es hermoso, léanlo. Ahí tienen a la mujer pura representada como una ciudad, ataviada como una esposa para su marido, en la belleza inmaculada de su perfección. Ahora, esta mujer ramera también es una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y si ustedes prestaron atención, cuando yo les mostré esta composición, todos estos reyes de la tierra que pueden ocupar el cargo de primer ministro, presidente o como se los llame hoy en día, ¿dónde están? ¿De dónde se sacaron estas fotos? Aquí. En la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sería muy difícil para un presidente hoy querer gobernar sin ir a postrarse primero en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, ¿usted creía que ya está, son muchas características? Bueno, hay algunas más que me gustaría compartir con usted en este capítulo 17, que lo único que hace prácticamente es identificar de quién se trata la profecía. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí tenemos dos puntos. Primero, que tiene escrito un misterio que la identifica con Babilonia la Grande. Y segundo, que es madre de rameras. No solamente rameras, sino es madre de rameras. ¿Cómo se puede relacionar a Babilonia con el papado? Pues desde dos puntos de vista. Primero, a través de lo que significa Babilonia. Babilonia viene de la Torre de Babel, que significa confusión. El papado no le importa tanto la doctrina, sino cómo dominar sobre las conciencias. Si en un pueblo del norte de Argentina, por ejemplo, adoran a la Pachamama, al papado no le interesa. Vengan, dice. Incorpora todos sus ritos dentro de la Iglesia Católica. Si en determinado sector adoran al sol, venga. Y ponen al sol como objeto de oración dentro de su iglesia. Si en otro lugar adoran a Júpiter, vengan. Lo vamos a poner ahora como San Pedro.
y ponemos la misma apariencia. Si en otro lugar adoran a Venus, venga, vamos a ponerlo como la Virgen María. Y así con todas las deidades de los pueblos, hacen un sincretismo religioso donde mezclan todas las religiones en una sola que pretende gobernar al mundo. Hoy lo hace a través del ecumenismo y el diálogo interreligioso, algo que es lo mismo, nada más que con distintas palabras, pero en definitiva es lograr la unidad de todas las religiones bajo una misma persona, un mismo poder. Para más detalles quiero compartirle un video en el que uno de los, podríamos decir, periodistas más destacados de esta institución, Alejandro Bermúdez, él es director de EWTN, la agencia de noticias del Estado del Vaticano, y de la Agencia Católica de Informaciones para América Latina, ACIPrensa. Fíjense lo que él expresa en su programa Cara a Cara en relación con el ecumenismo. Lo escuchamos. ¿Qué cosa significa el ecumenismo? El ecumenismo es justamente el esfuerzo que la Iglesia Católica viene realizando para entablar un diálogo con los otros hermanos cristianos de las distintas denominaciones. La palabra griega oikúmene era utilizada por el Imperio Romano como el término ecúmene, es decir, una versión un poco latinizada de la palabra griega, ecúmene, y significaba todo aquello que formaba parte del imperio, es decir, la única unidad. Y cuando se hablaba de ecúmene como una unidad, implicaban que todo lo que estaba fuera no es que constituyera otra especie de unidad con la que competía, significaba la separación, la división o el caos, si quieren, ¿no? Pero desde el punto de vista religioso, esta palabra recupera un sentido puramente religioso a finales del siglo XIX, cuando se comienza a utilizar básicamente como sinónimo de diálogo en búsqueda de la unidad, que todos seamos uno. De ahí es que viene la palabra ecumenismo, que tiene este sentido de lograr una unidad fundamentalmente espiritual. La Iglesia Católica ha sido siempre el sinónimo de una sola iglesia, de la Iglesia cristiana. Entonces, este es el símbolo de Cristo, vamos a ponerlo acá, esta es la Iglesia de Cristo, una sola iglesia. La primera gran división es la ruptura que acontece en el año 1100 aproximadamente, y es cuando la Iglesia Católica, finalmente la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, se separa de los hermanos ortodoxos, ¿no? Esta separación, por si acaso, con los hermanos ortodoxos, es una separación que es solamente de disciplina, no de doctrina. Ellos dejan de creer en la autoridad del Papa. Los ortodoxos van a tener luego algunas divisiones, por ejemplo, entre los ortodoxos rusos, ¿no?, y los ortodoxos griegos. Y así tenemos nosotros que entre ellos también existe una división. Posteriormente esto va a seguir más o menos hasta el año 1500 en el siglo XVI. En el siglo XVI nosotros vamos a tener una triple ruptura que es muy importante. Vamos a tener primero la ruptura luterana, luego vamos a tener acá la ruptura anglicana, la de Enrique VIII, y vamos a tener la ruptura calvinista. Estas son las tres rupturas. Estas denominaciones luego se van a ir combinando entre ellas muchas veces, ¿no? Y luego se van a ir dividiendo más y más, haciendo cada vez más divisiones. El asunto es que de estas denominaciones nosotros tenemos aproximadamente hoy en día más o menos unas, este es un 3, vamos a dibujarlo más bonitos, unas 32.000 denominaciones. 32.000 denominaciones. Para que vean, tenemos la Iglesia Católica, que es una sola, ¿no? Acá tenemos la Iglesia Católica,
que ha seguido a lo largo de la historia siendo la misma Iglesia de Cristo, y junto a esta Iglesia Católica tenemos estas 32.000 denominaciones. Entonces, lo que el diálogo ecuménico quiere es que justamente todas estas divisiones desaparezcan y volvamos a una sola Iglesia de Cristo, esta que es la Iglesia de Cristo. La unidad de los cristianos tiene 3 objetivos finales. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad de los cristianos? En primer lugar, la profesión de una misma fe recibida por los apóstoles. Como le decía, la profesión de la fe no va a ser producto de un consenso. En segundo lugar, que logremos celebrar juntos el culto divino, sobre todo de los sacramentos, que podamos todos recibir la misma comunión. Y en tercer lugar, que todos reconozcamos la sucesión apostólica por el sacramento del orden. En última instancia, lo que estamos diciendo con estas 3 cosas, hermanas y hermanos, es que nosotros estamos buscando la unidad de los cristianos cuando todos seamos uno en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Cuando todos seamos uno en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Y por eso es que nosotros hemos tenido esta tradición maravillosa de la Semana de la Unidad de los Cristianos, que como les dije... No sé si prestó atención, pero ¿cuáles eran los objetivos del ecumenismo? Dice, profesión de una misma fe, que no está bajo discusión. O sea, quien dice que se cree es la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, en palabras de Alejandro Bermúdez. Celebración del culto común, dice, que todos estemos en el mismo culto, que no hayan cultos diversos. Juntemos todos los cultos en uno solo y todos dirigidos bajo la administración del sacramento del orden, dice, nosotros administramos el papado. Que todos estemos en orden bajo la misma cabeza, porque nosotros tenemos al sucesor de Pedro. Y en definitiva dice que lo que pretende el diálogo ecuménico es que todos sean uno en lo que hoy en día, que dijo, es la Iglesia Católica Romana. ¿No les parece descarado? Yo me pregunto qué estará pensando, por ejemplo, hoy un hermano evangélico al escuchar estas palabras, que quizás sus dirigentes le han impulsado también el ecumenismo, decir, nos tenemos que amar unos a otros, que todos tenemos que ser uno, porque en esto reconocerán que somos hijos de Dios, cuando lo que le están queriendo poner es al anticristo como jefe, en palabras crudas. Y vuelvo a decir, no estamos hablando de usted, señor, señora, que profesa alguna de estas religiones que estamos tocando en este momento. Son las cúpulas, las dirigencias, aquellos que saben cómo son las cosas, pero están sirviendo a otro Señor que no es Cristo. ¿Usted sabe qué palabra utilizó, por ejemplo, el diablo cuando tentó a Jesús y le ofreció todos los reinos del mundo? ¿Sabe qué palabra dijo en ese momento para referirse a todos los reinos del mundo? Oikúmene. Todos los reinos del mundo es oikúmene. Si usted busca esa palabra en el griego, en la Biblia, el original, aparece en la Biblia oikúmenes. ¿Cuándo? Cuando el diablo le ofrece todos los reinos del mundo a Jesús. Y Jesús le dice, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Ahora, ¿será que las hijas que nosotros vimos dentro de esas 32.000 denominaciones, más los ortodoxos, los griegos, todas las divisiones y los cismas que se habían producido en la Iglesia Católica, se están juntando en ecumenismo? Bueno, vaya a buscarlo, va a ver que sí. Todos los representantes de estas iglesias se están firmando pactos de paz y de unidad con el papado. Yo le voy a mostrar lo que sucedió, por ejemplo, en mi país, en el año 2012, cuando se organizó el evento denominado Creces, en 2012, y fue juntarse de todas las denominaciones católicos y evangélicos para tener un culto común. ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, veámoslo juntos porque es muy, muy llamativo. Miles de católicos y evangélicos nos hemos reunido en el Estadio Luna Park de Buenos Aires para declarar nuestra fe común y para renovar nuestro compromiso de acción y oración
por nuestra amada Argentina. Por eso nos comprometemos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que sea realidad la oración de Jesús. Padre, que sean uno para que el mundo crea. Ahora tenemos que ver en qué consiste esta vía carismática o neumática hacia la unidad. Este es el representante del catolicismo. Pronuncio inmediatamente la palabra clave. Nuestra contribución a la unidad es el amor recíproco. Otros intentan reconstruir la unidad partiendo de la mente, es decir, de las verdades de fe. Nosotros debemos hacerlo partiendo del corazón. Cuando la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. De reconciliación y de amor entre las iglesias. ¿Cómo vemos que sucede hoy aquí? Una honra, un lujo, un privilegio tener todo el día acompañándonos al cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Esto es el año anterior al que fuera elegido papa. Fíjense lo que ocurría. Qué lindo ver que nadie negocia su historia en el camino de la fe, que somos diversos, pero queremos ser y ya empezamos a ser una diversidad reconciliada. Señor, en este último tiempo, Él se ha levantado aquí en Argentina, ha sido levantado por ti como una de las voces proféticas para nuestra nación y queremos cubrirlo, Señor, porque las influencias, porque los ataques, porque las cosas negativas son muchas para alguien que se levanta a declarar palabra tuya, Dios. Pero nosotros lo cubrimos, Padre, y lo bendecimos, Dale abundancia de sabiduría. Tú la das abundantemente y sin reproche a todo aquel que te la pide. Padre, nosotros te la pedimos para tu siervo. Inúndalo de sabiduría de lo alto para conducir tu grey. Inúndalo de sabiduría de lo alto para tener esa voz profética. Señor, nosotros como hermanos en Cristo, sin diferencias, sin barreras, ahora lo bendecimos. Pronunciamos palabras de bien sobre él. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, cancelamos el poder de toda maldición. Cancelamos toda palabra de maldición sobre tu siervo, Dios. Bueno, y cierra el encuentro Marcos Witt, ¿no? Con su culto carismático. Ahora, yo le pregunto, ¿esto no es el protestantismo apóstata infundiendo vida a la bestia espantosa y terrible que gobernó en el pasado y que está por resurgir del abismo? Algo que va a pasar también en los Estados Unidos, y ahí se va a empezar a cumplir la profecía de Apocalipsis 13. Cuando Estados Unidos formen una imagen de la bestia, que el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, que ya no protesta como en la antigüedad, forme un poder religioso civil tan parecido como lo fue en el pasado el papado junto con los gobiernos del mundo. Ahora, la profecía avanza y dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué dice de esta iglesia? Estaba ebria, estaba emborrachada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. ¿Será que hay otra institución religiosa que ha efectuado también matanza de cristianos, como lo ha hecho esta iglesia, acusándolos de brujos, de esto, del otro, pero justamente en los países que eran protestantes? Fíjense lo que fue la Santa Inquisición. Bueno, santa, en palabras de ellos santifican la corrupción y la matanza, ¿no? Esto pasó, y según las profecías de la Biblia, volverá a pasar cuando la bestia que era y no es, vuelva a ser, porque resurja del abismo.
La profecía ha sido clarísima hasta aquí. Y no concluye el capítulo sin anticipar lo que va a ser el futuro de esta mujer. Dice que los 10 cuernos que viste en la bestia, estos finalmente aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Primero, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Lo mismo que dice Apocalipsis 13, el que a espada mata, a espada debe ser muerto. Y como sucedió en la antigüedad, Francia fue uno de los países que impulsó al papado durante la Edad Media y fue quien finalmente le quitó el poder en la Revolución Francesa, la quemó con fuego y la dejó desolada y desnuda. Lo mismo va a pasar en el futuro. Los mismos poderes civiles que le van a entregar el poder y le van a entregar el cetro de mando, van a dejarla desolada y desnuda. Y ya vamos a ver por qué en el capítulo 18. Sí, en Nahum 3, del versículo 5 al 7 voy a leer, dice lo siguiente: aquí estoy contra ti. Aquí está hablando de la ramera que les había mencionado en los versículos anteriores. Dice Jehová de los ejércitos: te levantaré las faldas hasta el rostro y mostraré a las naciones tu desnudez. La dejará desnuda y desolada las naciones del mundo, que le habían dado primero le habían dado el poder y luego van a mostrar lo que realmente es. Sí, y entonces aquí dice, se las mostraré a las naciones, o sea, voy a mostrárselas y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicias, te avergonzaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vean se apartarán de ti y dirán, en este caso hablaba sobre Nínive, pero creo que se aplica muy bien a Babilonia, pero ¿por qué yo estoy diciendo que se aplica muy bien? Porque justamente en el capítulo 1 dice lo siguiente: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y está lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y se enoja con sus Está hablando de la ira de Dios. Enemigos, claramente, sí. Y dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha sobre la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza al mar y lo seca y agota todos los ríos. Entonces, y ante él tiemblan los montes y collados, y sabemos que esto va a pasar literalmente en el tiempo del fin. Seca los ríos, el secamiento del río Éufrates, justamente eso. Los grandes terremotos que van a estar en el tiempo del fin ahí. Y los collados se derriten y la tierra se conmueve en su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién puede resistir su ira y quién quedará de pie ante el ardor de su enojo? Justamente es quién puede quedar, quién va a estar de pie cuando esté Cristo viniendo. Dice, su ira se derrama como fuego y ante él se quiebran las peñas. Aquí también está hablando sobre el fuego que va a ser quemada. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, justamente en los momentos de angustia que se van a vivir, y conoce a los que en él confían. O sea, por un lado está hablando todo lo que está diciendo, los dos lados de Dios, ¿no? Está hablando la justicia de Dios y todo lo que él es, y está dando mucho énfasis del tiempo del fin. Entonces por eso es que estoy diciendo que sí se relaciona con justamente este mensaje, y el final de eso es el mismo. Va a quedar desolada, desnuda y avergonzada por todo lo que hizo. O sea, realmente Dios va a tomar el mando y va a hacer que, como ella mató a espada, también estuvo en cautiverio. En el capítulo 51 de Jeremías, por ejemplo, habla mucho sobre cómo Babilonia tuvo a Israel cautivo. El 50 y el 51 habla sobre esto. Y cómo Dios se levanta y paga con la misma moneda. Dios no está llamando a las personas que vayan a ejecutar esa justicia, sino que Él mismo lo va a hacer. Dice, mía es la venganza. Muy bien, y así llegamos al capítulo 18, que va a ser bastante más sencillo de estudiar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Fue suficientemente clara la Biblia? Yo creo que sí. Bueno, el capítulo 18 comienza volviendo a poner el foco de atención sobre los santos, que han sido perseguidos por esta institución, pero que tienen una gran obra que hacer. Fíjense lo que dice. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra
fue alumbrada con su gloria. Usted recuerda que nosotros en el capítulo 14 vimos que descendían 3 ángeles del cielo, que también tenían el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, raza y pueblo. Bueno, esos 3 ángeles representan a los mensajeros de Dios que tienen un mensaje para darlo al mundo entero. Ahora aquí vuelve a aparecer los mensajeros de Dios con un evangelio que alumbra a la tierra entera por el poder que viene del cielo. Dice, la tierra fue alumbrada con su gloria. Este poder vamos a ver que se une a la proclamación del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, pero con la mención adicional, no solamente diciendo ha caído Babilonia, sino ha caído por sus pecados, que han llegado hasta el cielo, con la mención adicional de los pecados de Babilonia. Fíjense lo que dice este capítulo. Dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Recuerda que yo le dije, no eran palabras mías, es palabras de la Biblia, es hecha habitación de demonios. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, yo se lo mostré recién, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Aquí hay una mención adicional a los empresarios, podremos decir, a los dueños de las transnacionales, de las superpotencias económicas. Dice, se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Esta organización religiosa ha servido de nexo para que estos mercaderes de la tierra hagan crecer sus negocios. Muchas veces, ¿sabe a través de qué? El lavado de dinero. Instituto de Obras Religiosas del Vaticano, Banco Vaticano, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las formas que le ha hecho posible esta institución. Ahora, dice a continuación, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y acá está un poquito lo que vos leías en Jeremías 51, si no me recuerdo mal. Sí, la voz del cielo que dice, salid de ella, pueblo mío. Y ahí le está hablando a usted, señora, a usted, señora. Hay mucho pueblo de Dios. Aquí dice, el pueblo mío, que Dios lo está reconociendo como pueblo mío, está dentro de una institución que está sirviendo al enemigo de Dios. ¿Y cuál es la orden de Dios? El llamado de Dios dice, salid de ella, pueblo mío. Ya no está diciendo, refórmenla, límpienla. No, salid de ella, porque llegó al límite de la paciencia de Dios. Tiene una sentencia, como dice el Apocalipsis 17, la sentencia contra la gran ramera. Ya tiene una sentencia de parte de Dios y está por ser puesta en acción. Está por ser volcada la ira de Dios sobre esa institución. Y Dios le dice, salgan de allí. Así no se hacen partícipes de sus pecados y no reciben parte de sus plagas. ¿Es clara la Biblia? A mí me gustaría mencionar algo de que también, como estaba diciendo, de que la Biblia está en conjunto todo, ¿no? En Jeremías 50 y 51 habla sobre la condenación de Babilonia. Y yo creo que está muy en relación al día grande y terrible, en el momento de la venganza de Dios, en cuanto a todo lo que Babilonia ha hecho, ¿no? Y bueno, dice, el versículo que quiero mencionar es justamente que habla sobre la herida que es sanada, porque era y no es. ¿Por qué no es? Porque fue herida de muerte. Pero va a ser sanada y va a subir del abismo. Algo que también está en Apocalipsis 13. Sí. Y aquí dice, curamos a Babilonia, pero no ha sanado. Dejadla ya y vayámonos cada uno a nuestra tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias, venid y cantemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Y después dice,
Tú que morabas entre muchas aguas, ricas en tesoro, ha llegado tu fin. La medida de tu codicia, Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantará contra ti gritería de triunfo. O sea que aquí está explicando lo mismo que vamos a analizar en Apocalipsis 17 y 18, que es la condenación de la gran ramera. Sí, pero quiero mencionar algo importante. Aquí justamente lo que dice en el primer versículo, dice, yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. O sea, quiere decir de que Jehová solo levanta su ira, por así decirlo, contra los moradores que se levantan contra Jehová. O sea, hay moradores de Babilonia que no se levantan contra Jehová y son personas que son realmente sinceras en su creencia, que están engañadas. Entonces, ¿qué llama Jehová? ¿Cuánto es? Jeremías 51, el que estoy leyendo. El versículo 1 acabo de leer y voy a leer el 6. Dice, huid de en medio de Babilonia, poneos a salvo, para que no parezcáis a causa de su maldad, porque es el tiempo de la venganza de Jehová, él va a darle su merecido. Aquí esto no leí, pero me parece que es importante. Dice, una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. De repente cayó Babilonia y se hizo pedazos. De repente, pongan atención ahí. Gemid por ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sanes. Pero luego dice, curamos a Babilonia, pero no ha sanado. Dejadla ya y vayámonos cada uno a nuestra tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias, venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. O sea, te llama a escaparte lo mismo que está diciendo acá, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, con las mismas palabras lo está diciendo ahí. Y Dios se ha acordado de sus maldades, Dios ha hecho juicio contra esta institución. Cielo, sí. Y algo también que quería mencionar es que aquí una amiga nos comenta de que Jocelyn Andrea González en Facebook dice, Apocalipsis tiene que ver con el fuerte pregón. Sí. Que eso lo menciona Elena de White en El conflicto de los siglos. Apocalipsis 18, sí. Así es. Entonces, algo que yo quería mencionar es que justamente en el capítulo 50 de Jeremías, que es profecía sobre Babilonia, el 50 y el 51, habla también sobre lo que es Israel. Y quiero leer algunos versículos. Dice, anunciadlo en las naciones, hacedlo saber, levantad también bandera, publicadlo y no lo encubráis. Decid, conquistada ha sido Babilonia, Bel está avergonzado. O sea, aquí está diciendo, ha caído Babilonia, levantadlo, publicadlo en todas partes. O sea, levantad bandera. Que dice en la diapositiva anterior, a gran voz, ilumina el mundo entero. Sí, y hay que animarse a decir esto, Y dice, ¿por qué ha subido contra ella una nación del norte? Bueno, dice que hará su tierra un objeto de espanto. No habrá hombre ni animal que en ella more. Todos han huido, se han marchado. Y estos versículos me parecen tan importantes y un llamado de atención a cada uno de nosotros también. Jeremías 50. Jeremías 50 ¿Versículo? Y desde el versículo 2 comencé a leer y ahora voy a leer el versículo 4 y 5. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, irán andando y llorando y buscarán a Jehová, su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros diciendo, venid y unámonos a Jehová con un pacto eterno que jamás se eche en el olvido. Dice, como ovejas perdidas era mi pueblo, sus pastores lo extraviaron, por los montes se descarriaron, anduvieron de monte en collado, se olvidaron de sus rediles. O sea, justamente también estamos hablando de las ovejas que estaban perdidas de Cristo. Y que recordemos que hoy Israel representa el Israel espiritual. Sí. El pueblo de Dios espiritual. Sí. Que son hijos de Dios en la simiente de Abraham, que es Jesús. Así es. Y después de hablar sobre esto, habla también y vuelve a mencionar en el versículo 8, huid en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos, sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia una reunión de grandes pueblos de tierra del norte, y desde allí se prepararán contra ella y será conquistada. El verdadero rey del norte, que es Dios, ¿no? Así mismo es. Y
últimos versículos que quiero mencionar son los que se encuentran bueno, dice, el versículo 19, volveré a traer a Israel a su pastizal, pasará en el Carmelo y en Basán y en los montes de Efraín, y dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado. O sea, por un lado está hablando sobre todo lo que va a pasar con Babilonia, pero está llamando al pueblo de Dios, al Israel espiritual, que está diciendo que tiene ovejas por todos lados. A Dios. Y está diciendo que huyamos de Babilonia. Que Él quiere borrarte tus pecados. Sí, y lo que me gusta es eso, que habla sobre el borramiento de los pecados, que también se menciona en el momento de cuando nosotros vamos a estar en la gran angustia, nuestros pecados ya van a ser perdonados, o sea, ya vamos a estar limpios y vamos a presentarnos perfectos delante de Dios. Y esto es algo importante a tomar en cuenta, porque hay gente que dice que no vamos a ser perfectos antes de que venga Jesús, pero en base a esto sí, que los pecados van a ser perdonados y olvidados. Y Dios nos los va a encontrar. Y dice, entonces nosotros tenemos que hoy buscar arrepentirnos de ellos y buscar, ¿cómo se dice? Reconocerlos, confesarlos a Dios para que puedan ser perdonados y realmente estemos en el grupo de los hijos de Dios que Él ha buscado con tanta diligencia y que Él con su sangre nos da la oportunidad de borrar nuestros pecados. Bien, gracias. Bueno, entonces hasta aquí vamos repasando. Primero se describe a la gran iglesia anticristiana que en el nombre de Dios está sirviendo al enemigo, que es madre de rameras. Ya vimos que las hijas están volviendo a su iglesia madre en unidad religiosa y reconociendo la supremacía de este nuevo líder religioso que se ha levantado como el octavo. Pero después en el capítulo 18 se presenta el mensaje del pueblo de Dios, que es un mensaje que va a iluminar la tierra diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados, y recién hablábamos, pedofilia, corrupción, muchas cosas. Y además perversiones sexuales de orgías gay y demás. Sí, y además es una iglesia que, o sea, sin ofender a nadie, pero permite mucho. Por ejemplo, si uno vive una vida, ya sea adúltero, ya sea que toma bebidas alcohólicas, que tienen una vida descontrolada, puedo ir a la iglesia los domingos y está todo bien, voy a misa y ya está. Entonces, o sea, es como que si no tuvieran en cierta medida principios. No está presente la ley de Dios, ¿no? Sí. Bueno, pero a continuación viene el destino que Dios tiene preparado para esta institución, así como estaba descrito en Jeremías 51. Aquí dice: dadle a ella como ella os ha dado. En palabras de Apocalipsis 13, el que a espada mata, a espada debe ser muerto. Y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle el doble a ella. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. En palabras de Apocalipsis 17 dice: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, perdón. Dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Lo mismo que habías leído en Jeremías 51. Y dice a continuación: los reyes de la tierra que han fornicado con ella, que han tenido relaciones ilícitas entre iglesia y Estado, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora, vuelve a repetir, en una hora vino tu juicio. Y
Y así como Sodoma y Gomorra van a caer los juicios sobre esta gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y dice a continuación, los mercaderes de la tierra también llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, de canela y de especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y hasta almas de hombres. Todo lo maneja esta institución. Dice, con ella se han hecho ricos los mercaderes de la tierra. Y mencionando justamente lo que decías de que levanten su voz, es como que giman y clamen contra ella. Hay algo que dice aquí también Jeremías 50, que dice, ¿cómo os alegrasteis o cómo os gozasteis destruyendo mi heredad? Que es también lo que pasó en la Edad Media, ¿no? Dice, el 12 dice, vuestra madre se avergonzó mucho, que dice que es madre de rameras, en el capítulo 17 lo vimos, dice, confundida quedó la que os dio a luz, será la última de las naciones, convertida en desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino que será asolada por completo. Todo aquel que pase por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia, rodeadla todos los que tensáis arco, tirad contra ella y no escatiméis las flechas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella a su alrededor, lo mismo que está mencionando este capítulo. Se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros. Esta es la venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella os hizo. O sea, realmente Dios está haciendo como decíamos. A espada mataste, a espada morirás. Entonces, realmente Dios le está dando las cosas el doble de lo que ella hizo, que está mencionado ahí. Así es. Y es lo que va a volver a repetir aquí. Dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Acá esta herida va a ser de muerte definitiva. No se va a volver a curar. Ahora aquí habla de los mercaderes de la tierra. Aquí yo tengo algún ejemplo nomás de alguno de los mercaderes de la tierra. Aquí abajo, por ejemplo, a la izquierda tengo a uno de los representantes de Telefónica. Fíjense arriba, Bill Gates padre con el Papa. Aquí en esta foto de la derecha abajo, nuclea un montón de periodistas muy reconocidos, a actores muy reconocidos y a productores de cine, junto a Anthony Fauci. Aquí el que está dirigiendo todo lo que tiene que ver con la epidemiología y la pandemia desde los Estados Unidos. Más arriba, Bill Gates padre, George Soros, medio escondido ahí atrás, David Rockefeller. Estos son los mercaderes de la tierra. Acá el representante de Facebook también, ¿no? Más abajo. Y esto es solo un ejemplo. Las empresas de autos, todas están relacionadas con la gran ciudad que reina sobre los reyes y sobre los mercaderes de la tierra. Y fíjense cómo concluye este capítulo. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento. Vuelvo a decir, se mantienen lejos por temor de que les caiga a ellos también, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad. Y vuelve a repetir que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, que estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumidas tantas riquezas. Vuelve a repetir que va a ser de repente los juicios de Dios sobre esta institución. Y dice, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, todos se paran lejos, viendo el humo de su incendio. Dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?
y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Vuelve a repetir que en muy poco tiempo será desolada. Ahora yo quería llamarles la atención a un detalle. Acá dice: todo piloto y los que viajan en naves también harán lamentación. ¿Cómo están las aerolíneas hoy? ¿Cómo están las aerolíneas? Están paradas, ¿no? Están en bancarrota. Muchas de ellas están empezando a presentarse en concurso de acreedores. Y eso que esto es un inicio, un anticipo de lo que va a ser. ¿Qué sucederá cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra? Que todas estas grandes empresas no van a poder seguir comerciando porque se les habrá acabado el negocio. Acá la descripción de la Biblia es realmente impresionante. Todo piloto y los que viajan en naves. Hoy las aerolíneas están graficando lo que va a ser esto en el futuro. Y dice ya la última parte de Apocalipsis 18, y con esto terminamos: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Mientras todos están lamentando, esos son los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice: alégrate sobre ella, sobre su destrucción, cielo, y vosotros santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y fíjense... Pero dice, os ha hecho justicia, o sea... Claro, a los mártires. Claro. Y fíjense lo categórico que es el ángel aquí. Dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Imagínense la escena: un ángel poderoso agarrando una gran piedra como de molino, de esas que muelen harina, arrojándola en el mar, lo que hace el... ¿no? Dice: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y aclara, diciendo: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa. ¿Quiénes casan a los esposos y las esposas? Las religiones, ¿no? Se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Nosotros recién vimos algunos. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y el último versículo dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Dónde pesa la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra y de todos los que van a morir a consecuencia de los juicios de Dios? Aquí, sobre la bestia espantosa de 7 cabezas y 10 cuernos y la ramera que la comanda. La bestia romana papal y su ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hoy nosotros vemos una pandemia. Nadie sabe el origen. Pero aquí Dios está diciendo: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Muy probablemente toda pandemia y todo juicio que azote a esta tierra provenga y sea culpa y tenga origen en esta gran ramera que se levanta contra el pueblo de Dios, contra los santos, los que adoran a Dios, contra los que temen su nombre. Y se levanta contra el príncipe de los príncipes, Jesús mismo, y le hace frente. El Apocalipsis no termina con una nota de dolor terrorífica, sino es un llamado diciendo: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, porque Dios ha hecho justicia y Dios se ha levantado. ¿Qué está pasando? Dios se está preparando para regresar a la tierra en busca de sus fieles. ¿Podría haber una mejor noticia que esta? Que Dios te llame a salir de la corrupción en la que estás metido, pero para llamarte a la santidad y para llevarte a la nueva Jerusalén,
la gran ciudad que descenderá del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, en donde ya no habrá necesidad de sol porque Dios será la luz de ella. Las promesas de la Biblia son muchas y muy bonitas. Yo te insto a que te aferres de ellas y sigas la verdad, porque la verdad es la que da libertad y la que da vida. ¿Tenés alguna conclusión, algún mensaje, alguna pregunta ya para ir cerrando? Bueno, primeramente agradecer a todas las personas que nos dejaron sus preguntas y comentarios. Algunas no se pudieron pasar por cuestión de tiempo, pero me gustaría concluir con algo que dice Jeremías 50 y les aconsejo leer. O sea, realmente cuando nosotros estudiamos a profundidad un capítulo de Apocalipsis, vemos cómo toda la Biblia se termina uniendo y toda la Biblia termina dirigiéndose a estos mensajes finales, ¿no? Que es para nuestros tiempos. Y es maravilloso, y si ustedes pueden, lean completos estos 2 capítulos y también Nahum completo, porque les va a dar una vista un poco más amplia de todo lo que nosotros estudiamos aquí. Y en el versículo 28 está algo de lo que vos estabas mencionando al final, que nosotros tenemos que alegrarnos porque Dios es justo y porque Dios va a hacer justicia a causa de todos los mártires, ¿no? Y dice, se oye la voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las noticias de la retribución de Jehová. ¿Qué es Sión? Sión viene a representar a los del monte de Sión, que es donde mora Dios. Entonces, todas las personas que escapen y huyan de Babilonia van a ir a Sión, a donde está el pueblo de Dios, a donde está morando Dios, para dar las noticias de cómo Dios ha retribuido a esta ciudad. Dice, nuestro Dios de la venganza de su templo. Entonces es como que realmente va a ser un momento tal vez puede ser que ahora lo vemos como que es una palabra dura de recibir, que puede que nosotros hemos tocado alguna sensibilidad, pero nosotros lo presentamos de la misma manera que lo presenta Dios, con amor a esas personas, con amor al pueblo de Dios, que Dios quiere salvar y Dios quiere unir. Y muchas veces yo me pregunto, cuando veo algunas cosas que me llaman la atención en el mundo, que por ejemplo, no sé, ver grupos de personas predicando y todo eso, y muchas veces nosotros podemos caer en el pensar de que nosotros vamos a ser los elegidos de Dios y que no hay ningún otro pueblo, sino que nosotros nada más. Entonces es como que sabemos que el pueblo de Dios va a estar unido al final del tiempo. Y de que hay muchos hijos de Dios, hay muchas ovejas en muchos rebaños que nosotros no conocemos. Y hay personas sinceras y los mejores días de la iglesia están por venir, como muchas veces dijo el tío David, ¿no? Y es verdad, es verdaderamente así. Y estoy esperando ver ese día cuando todas las personas que están buscando a Cristo de todo corazón y todo el pueblo de Dios podamos unirnos verdaderamente, pero unirnos en espíritu y que Dios y en verdad, y que Dios pueda proclamar estos mensajes en alta voz y la gloria de Dios se ilumine por todos lados. A mí me gusta mucho leer los mensajes de las personas que nos dicen muchas gracias por permitirnos entender un poco de las profecías a través de estos programas. O sea, realmente eso nos llena de fortaleza y nos muestra de que la obra que estamos haciendo es de Dios, no es algo que nosotros estamos... No estamos diciendo algo porque se nos ocurre a nosotros. Sí, sino porque Dios ha puesto en el corazón transmitir estas verdades y que Dios pueda llamarnos a cada uno a estudiar las profecías y a estudiar este libro maravilloso que es la Biblia, porque hay muchas cosas que Él quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Y si nosotros lo buscamos por nuestra propia cuenta, yo creo que nos va a revelar mucha más verdad de la que nosotros no hemos visto hasta ahora. Y nosotros sabemos de la justicia de Dios, pero también sabemos de que Él va a reunir a su pueblo. Y que es nuestro mayor deseo de que nosotros podamos estar en ese grupo y que cada uno de ustedes esté en ese grupo. Y busquemos que nuestra familia esté en ese grupo, que las personas que nosotros amamos y también las personas que no conocemos, y que Dios ponga ese amor en nosotros para comunicarles este mismo mensaje a todos los que nosotros veamos necesarios. Entonces,
Que Dios nos cuide, que Dios nos ayude y que Dios nos llame a toda verdad y nos llame a estudiar su palabra, porque muchas veces nosotros no tenemos ganas de hacerlo o no tenemos tiempo y creo que es momento de aferrarnos como nunca a lo que Dios está diciendo, y a través de estas profecías podemos ver de que el tiempo está cada vez más cerca, de que Jesús está muy pronto a venir y que esa pueda ser nuestra motivación. Amén. Diaria. Vos sabés que cuando arrancamos este programa, yo les decía, hoy vamos a ver algo que es muy fuerte, pero muy necesario. Y en la conclusión de este programa yo quiero volverles a hablar a ustedes. Quizás hay muchas personas que ya conocían esto, otras personas que han entendido algo mejor. Quizás alguna persona no esté de acuerdo con algo que hemos dicho, pero quizás hay otras que están choqueadas, enojadas, con rabia, con bronca. Pero si has llegado hasta aquí, creo que Dios tiene un mensaje para ti. Y quiero decirte que lo que te hemos presentado no es con bronca, con un partidismo religioso, es decir, nosotros somos la iglesia verdadera, ustedes son la Babilonia. No es esa nuestra intención. Sentimos mucha responsabilidad de presentarte esta verdad, porque no son nuestras palabras, es lo que dice Apocalipsis, lo que dice Jesús mismo a través de su palabra. Y que si te encuentras engañado dentro de esa institución, tengas la oportunidad de que se te presente delante de tus ojos y puedas decidir si quedarte y correr su suerte o salir de ella y unirte al pueblo de Dios. ¿A quiénes? ¿A una iglesia? No. A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, el conocimiento de las profecías. A eso yo te llamo. No te llamo a que te pongas mi camiseta, la camiseta de mi iglesia. Algún día nos encontraremos y nos daremos un abrazo. Pero yo te llamo a que te unas al grupo de las personas que quieren ser fieles a Dios, guardando sus mandamientos y teniendo el conocimiento de sus palabras, que ponen a Dios por encima de todo hombre y de toda religión. Lo que hemos dicho aquí, si te ha ofendido, lo lamentamos y te pedimos perdón por las dificultades humanas en la transmisión del conocimiento. Nuestra intención es llevarte la verdad para que la consideres. Nosotros tenemos parientes que están dentro de diferentes iglesias que constituyen la Gran Babilonia. Y lo tenemos a aprecio y tratamos de que conozcan esta misma verdad y de ninguna manera queremos ofenderles. Pero al mismo tiempo es necesario hablar claro, porque la tierra tiene que ser alumbrada con la gloria y el poder de este mensaje que está descrito en Apocalipsis 17 y 18. Repasa este tema, comprueba si lo que hemos dicho es verdad o no. ¿Qué otra institución puede estar haciendo referencia aquí a Apocalipsis 17? Y lo compartimos, lo conversamos si quieres. Pero si descubre que estás engañado, yo te animo a que salgas y que sigas al Cordero donde quiera que va. La oportunidad está pasando. ¿Y vos qué estás haciendo?